Hola, buenas tardes y bienvenido a un nuevo programa de Odontología sin truco, dirigido por el doctor profesor Cosme Gay Escoda, quien les habla, su moderador, el doctor profesor Jaime Rodríguez Quintosa. Nos acompaña, como siempre, el profesor doctor Carlos Galante Zabal. Buenas tardes, Carlos. Hola, buenas tardes. Y hoy tenemos una invitada especial, es la doctora María Montserrat Rigau Gay. Ella es doctora en odontología por la Universidad de Barcelona, profesora asociada de ortodoncia de la Facultad de Odontología de la Universidad de Barcelona y así como especialista en dicha materia, es decir, en ortodoncia. Trabaja en el consultorio 171 del Centro Médico Tecno del equipo del doctor Cosme Gay. Buenas tardes, doctora. Hola, buenas tardes a los dos. Hoy tenemos un tema interesante para hablar. Vamos a hablar de ortodoncia. Y nos gustaría hablar un poquito sobre cómo se maneja, qué es, qué nos preguntan en la consulta para que nuestros oyentes puedan tener una idea general de esta palabra que muchas veces la escuchamos y realmente no sabemos qué significa o qué hacemos con ella, ¿no? Y para empezar, me gustaría decirle, doctora, qué le motivó a entrar en la odontología, cómo fue su iniciativa, su vocación por dicha especialidad. Sí, la verdad es que yo quería realizar algún estudio sobre sanitario seguro. Medicina no me acaba de llamar la atención porque yo prefería algo siempre manual, algo que realmente pudiéramos palpar, trabajar. Como una idea es como un cirujano, pero sin estar en quirófano todo el día, ¿no? Entonces creo que la odontología lo que aporta es esto. Por un lado tienes la parte sanitaria y por otra tienes la parte manual. Y entonces cuando juntas las dos, creo que es una profesión muy bonita en este aspecto. Interesante. ¿Y para qué sirve la ortodoncia? La ortodoncia es la parte de la odontología que se encarga de mover los dientes. Colocamos los dientes rectos en la arcada, pero sobre todo lo que buscamos es mejorar la función. Muchas veces en las consultas, ¿qué nos preguntan? Las mamás, los papás, cuando traen a los niños, nos dicen, yo es que quiero que el niño mastique bien. O hay otros que te dicen, no, yo lo que quiero es verle los dientes bonitos. Pues realmente en la ortodoncia lo que hacemos es las dos cosas. Lo que queremos es mejorar la posición de los dientes, que a nivel estético realmente se nota mucho, pero es que si mejora la estética, mejora la función, porque en realidad función y estética van muy ligadas de la mano. Cuando alguien nos dice yo lo que quiero es mejorar la función, está ya implícito que la estética también mejorará. Y al revés, es exactamente lo mismo. Entonces un poco vamos solucionando los motivos de consulta diferentes que cada uno ¿Solo tiene el iría suyo. enfocado a los niños o iría enfocado a todo tipo de población, doctora? Hoy en día la ortodoncia tratamos desde niños pequeños, adolescentes y adultos. Adultos, una de las preguntas típicas que nos hacen es, yo tengo 70, 80, ¿puedo ponerme ortodoncia? Esto nos lo preguntan cada día. Yo recuerdo la primera vez que una señora que me dijo, me acabo de jubilar, ¿yo me puedo poner ortodoncia? Realmente es que la ortodoncia no tiene edad. Lo que nos marca si se puede poner ortodoncia o no es la salud de los dientes, es cómo están los dientes, cómo está la encía, cómo está el hueso, cómo se cuida el paciente. Esto realmente es lo que nos va a indicar si se puede realizar el tratamiento o no. Y en el caso de los niños, doctora, ¿hay que esperar a que se caigan todos los dientes de leche o no es necesario? Cuando realizamos un tratamiento de ortodoncia, primero vamos a hacer un diagnóstico. Entonces, siempre lo ideal es llevar el niño al ortodoncista lo antes posible. Porque lo que queremos ver es, normalmente a los 6 años empieza el recambio dentario. Pero tenemos que ver si existe algún problema de maloclusión previo, antes de los 6 años. Cuando existe un problema de maloclusión previo, lo que hacemos es hacer un tratamiento más precoz. Vamos controlando al niño, vamos controlando cómo va el recambio y según si los dientes tienen sitio para salir a la arcada o no, tendremos que hacer tratamiento o no, o simplemente los podremos ir controlando. Muy bien. ¿Y hay algún límite, como le decía antes, en los adultos o cualquier tipo de adulto podría tener una ortodoncia o llevar a cabo el proceso para la ortodoncia?
Esta es la pregunta muy típica que nos hace la gente cuando viene a la consulta, porque una de las limitaciones que tienen los adultos es que muchas veces ya tienen tratamientos previos realizados. O sea, un adulto que lleva implantes, un adulto que a lo mejor tiene que hacerse un tratamiento estético, que ha perdido algún diente y está pendiente de ponerse un implante, lo que hacemos es hacer una planificación interdisciplinar o multidisciplinar en este caso. Entonces, mientras los dientes que tengamos estén en buenas condiciones y realmente se los cuiden bien, no hay ningún problema para poder poner ortodoncia, sea la edad que sea. Y en el caso de, volviendo a los niños, punto número 1, ¿a qué edad realmente se les empiezan a caer los dientes a los niños? Y supongo que a lo mejor esta pregunta te la han hecho porque las comparaciones son odiosas, ¿no? ¿Qué pasa si a los niños de la clase de mi hijo pues se le empiezan a caer los dientes y al mío no, ¿no? ¿Me tengo que preocupar o es algo normal? Sí, normalmente el recambio dentario, lo que sería de libro, los dientes empiezan a caer a los 6 años. Y entonces se divide como en 2 etapas. Tenemos de los 6 a los 8 años, que lo que se recambian son los dientes anteriores, que son incisivos centrales, incisivos laterales. Normalmente empezamos por los inferiores, superiores, van alternando. Esto es lo que sucede de los 6 a los 8 años. Después normalmente hay una fase que se llama de reposo, que acostumbra a ser, también según libros, de 8 a 10 años. Es una etapa en la que no pasa nada, digamos que hay una tranquilidad de que los dientes no se caen, han salido los anteriores, tenemos dientes temporales posteriores y digamos que tenemos esta estabilidad. A partir de los 10 años empieza el recambio posterior. Son los molares, los que se caen, los molares temporales, los deciduos, y salen premolares y molares definitivos. Esto respondiendo a la primera pregunta. Uh-huh. Después, a veces no todos los niños van, digamos, tanto a tiempo. Hay niños a veces, sobre todo en la clase, cuando toca que se empiecen a caer los primeros dientes, hay niños que sí que les caen muy puntual y otros que no. Entonces, la referencia la tenemos, siempre intentamos tranquilizar a los papás porque no pasa nada. Los dientes, lo que hay que hacer en este momento es, tenemos un retraso de erupción, tenemos un niño de 6 años y medio que no se le mueve ningún diente temporal, entonces lo que hay que hacer es hacer una radiografía. Miramos, que hay que comprobar que esté todo correcto. Si todos los dientes están en arcada, están todos bien colocados y van a tener la secuencia que tienen que tener, ningún problema, es simplemente que va a ir más tarde de lo habitual. Y otra comparación que podemos hacer es, igualmente que los dientes definitivos empiezan a salir a los 6 años, los dientes temporales también empiezan a salir a los 6 meses. Y sí que nos encontramos una correlación muy parecida. O sea, cuando un niño no le ha salido el primer diente temporal a los 6 meses, que esto los padres lo recuerdan mucho, muchas veces pasará que después los dientes definitivos tampoco saldrán a los 6 años. Y entonces aquí es cuando los papás y las mamás se pueden tranquilizar mucho. ¿Y qué pasaría, doctora, cuando se cae ese diente de leche y tarda en salir el definitivo? ¿Qué le haríamos al paciente y qué le diríamos a los padres para tranquilizarlo? Cuando tenemos, muchas veces lo que pasa es que, sobre todo pasa mucho a los 6 años, que se cae un diente anterior y se cae a veces uno, pero el del otro lado no se cae. O sea, a lo mejor se cae el de la derecha y no se cae el de la izquierda. Entonces lo que tenemos que hacer es mirar si hay algún retraso de erupción. Simplemente, normalmente consideramos que es correcto los 6 meses primeros. Si existe un retraso, si cuando nos vienen a ver a la consulta ya llevan más de 6 meses de retraso, entonces probablemente hay alguna causa que está dificultando que el diente pueda salir. Y respecto a la aparatología que utilizáis para alinear los dientes o para poner más espacio, dejar más espacio, en los niños, ¿cuáles se utilizan a día de hoy? Ha cambiado un poco el tema con los niños, porque hasta ahora los aparatos que conocemos son los que llevan resina en el paladar, son los típicos de siempre, llevan resina en el paladar y un alambre por la parte de fuera. Uh-huh. Estos son los aparatos clásicos, hay muchos tipos, pero estos son los más clásicos de toda la vida. Estos se siguen poniendo, pero tenemos alternativas. Porque claro, ¿qué pasa a los niños? Lo que queremos es trabajar la colaboración del niño. Queremos que el aparato, si el aparato lo lleva en el bolsillo,
el aparato en el bolsillo no nos hace nada. Entonces, son aparatos que cuando llevan paladar, a veces pues se quejan, que tienen un periodo de adaptación para tragar saliva, para comer, si juegan, hacen deporte, según qué idioma. Y entonces hay una alternativa muy buena que estamos utilizando mucho, que son los alineadores. Entonces, los alineadores lo que son es un aparato que evita llevar paladar, tiene exactamente la misma forma del diente, tanto la parte de arriba como la de abajo, se llevan simultáneamente y lo que aportan es mucha más comodidad en el tratamiento. Eso sería a grandes rasgos, porque realmente lo primero de todo es el diagnóstico. Y una vez hemos hecho el diagnóstico, buscamos cuál es el aparato más adecuado. Pero así como el gran clásico de siempre era los aparatos con resina en el paladar, pues ahora ya estamos cambiando un poco y ahora estamos utilizando también alineadores mucho. Y respecto a los alineadores, no son los típicos brackets, ¿no? Porque yo recuerdo que en mi caso me tocó llevar los brackets y bueno, que era ese aparato fijo, ¿no? Que se te salía el hierro por detrás, que era la cosa más incómoda del mundo mundial, pero luego la verdad es que el resultado es espectacular, ¿no? Sí, los brackets se ponen cuando tenemos ya todos los dientes definitivos, normalmente. A veces se puede combinar, pero los brackets se ponen en dientes definitivos. Cuando tenemos un niño que tiene dientes definitivos y dientes temporales, puedes combinar las dos cosas. Puedes combinar algún tipo de aparatología con brackets si tienes que hacer algo así específico. Pero, a grosso modo, los brackets se colocan cuando ya tenemos todos los dientes erupcionados, que sería a los 12 años. Y a los 12 años también podemos utilizar alineadores. Así como hemos dicho que en los niños podemos escoger entre los aparatos de quitar y poner que llevan paladar o los alineadores, en adultos digamos que la controversia sería brackets de toda la vida o alineadores de adultos. Y respecto al tiempo del uso, entiendo que son, no necesariamente si son de quita y pon, son de 24 horas, ¿no? ¿Qué tiempos hay en la aparatología de los niños? Cuando hablamos de aparatos de quitar y poner, esperamos que el niño lo lleve mínimo 14 horas al día. Que esto significa que es toda la tarde. Normalmente les pedimos que mínimo sea toda la tarde, cuando salen del cole y hacen extraescolares, pues toda la tarde se los quitan para cenar y después toda la noche. ¿Qué pasa? Que si tenemos un niño que es muy cumplidor, podemos aprovechar y entonces también se lo lleva a la escuela. Pero ¿por qué no lo hacemos de entrada y le pedimos a todos los niños, lo tienes que llevar todo el día a la escuela, a la tarde, por la noche? Porque es un tema de quitar y poner todo el rato. Entonces, ¿qué pasa? A veces las mamás y los papás se preocupan, dicen, ¿qué pasa si lo pierde? Claro, tenemos que intentar que no lo pierdan. Van a hacer gimnasia, se lo tienen que quitar. El bocadillo del medio mañana también. ¿Qué hacen inglés? Lo mismo. Y así el aparato está al final más tiempo poniendo y quitando que el rato que realmente se está utilizando. Entonces es por eso que lo utilizamos, decimos mínimo 14 horas al día, porque al menos la tarde y la noche son horas seguidas de uso. Sí, y otra pregunta que se me ocurre es precisamente, pues respecto a ese quitapón, ¿cuál es el porcentaje de adherencia? O sea, ¿realmente hay buen resultado en ese sentido? Sí, normalmente sí. Normalmente trabajamos mucho con la colaboración del paciente y en este caso cuando son niños trabajamos con la colaboración del niño y de los padres, porque en el fondo quien va a supervisar la colaboración muchas veces son los padres cuando son niños más pequeños. De hecho, cuando trabajamos con niños y lo que queremos es la colaboración del paciente, trabajamos en este aspecto tanto el colocar el aparato, el tema de la higiene, que los guarden como toca y sobre todo esta regularidad. Entonces es un aspecto en el que incidimos muchísimo en la colaboración. Muy bien, vamos a hacer una mini pausa para ver las preguntas que nos han entrado del público y ahora volvemos con la doctora Montserrat. Enseguida estamos. Bueno, volvemos de nuevo a hablar con la doctora María Montserrat Rigau. Como habíamos dicho al inicio, es doctora en odontología por la Universidad de Barcelona y profesora asociada de ortodoncia en la misma universidad. Bueno, doctora, tenemos algunas preguntas que nos han entrado de los oyentes y una de ellas nos escribe Marta y nos dice:
¿Duelen los aparatos de ortodoncia? Los aparatos de ortodoncia lo que necesitan es un periodo de adaptación, más que doler. Entonces, depende del tipo de aparato y depende de la sensibilidad de la persona, será más o menos. Entonces, cuando hemos superado estos primeros días de adaptación, digamos que ya sientes como que el aparato es tuyo y ya lo llevas tranquilamente. Aunque es verdad que hay que distinguir de qué tipo de aparato estamos hablando. Una cosa son los aparatos fijos que ponemos que no te los puedes quitar, que la adaptación es un poco más larga, y otra cosa son los aparatos de quitar y poner, sean alineadores o sea lo que sea, que siempre como la adaptación es quitar y poner, es mucho más sencilla. Y entonces en este caso podríamos decir que sí, que duelen menos. Muy bien, escribe Josué y nos dice, yo los llevo. La verdad que no me gusta mucho porque me cuesta con las legumbres y las verduras. Se me engancha todo. ¿Hay alguna otra forma para evitarlo? Todo me lo tengo que comer en puré. Entiendo que cuando dice yo los llevo se refiere a los brackets, entiendo, fijos. Cada tipo de aparatología tiene unas ventajas y unas desventajas. Cuando hablamos de aparatos fijos, sí que es cierto que el tema de la dieta hay que ir con cuidado. ¿Por qué? Porque hay tipos de alimentos que no puedes comer de la misma manera que si no llevaras ortodoncia. Entonces, siempre todo lo que sea duro, que se enganche o que pueda quedar, digamos, entre los brackets, siempre es mejor evitarlo. Entonces, legumbres, en principio, no entraría dentro del duro ni enganchoso, pero es cierto que puede ser que quede entre los brackets, pues igual que pasa con las espinacas. Las espinacas no son duras, pero realmente estás en un restaurante y estás comiendo espinacas, pues hay que ir con cuidado porque se quedan entre los brackets y es difícil. Simplemente es por eso. Entonces, siempre que llevemos aparatos fijos hay que ir con más cuidado con lo que comemos. Nos escribe Ana y nos dice, la verdad que me lo he puesto y los llevo bien, pero me han dicho, a pesar de la pasta que me he gastado, que pueden volver a su posición original. ¿Es cierto? Siempre hay que hacer, el tratamiento de ortodoncia siempre es tratamiento y una fase de retención. Retención significa que tenemos que mantener el resultado que hemos conseguido. Entonces, mientras hagamos una retención correcta tal y como nos indiquen, que hay diferentes duraciones, diferentes tipos de aparatos, mientras hagamos una buena retención, evitaremos esta vuelta a la posición inicial o esta recidiva, que es como le llamamos. Muy bien. Vamos a hacer pausas interrumpiendo un poquito para poder atender las preguntas del público. Pero vamos a continuar con la entrevista que le estamos haciendo a la doctora. Doctora, ¿qué recomendaciones hay que seguir cuando llevamos aparatos? Si separamos las recomendaciones entre aparatos fijos o alineadores, empezamos por los fijos si queréis. Cada uno tiene sus ventajas. Los fijos son los aparatos de toda la vida. Todo el mundo los conoce, son más asequibles para todo el mundo, pero es cierto que lo que tenemos que vigilar sobre todo es la higiene, sobre todo, porque cuando colocamos un aparato fijo en boca lo que estamos haciendo es complicar mucho la higiene del paciente. Y entonces tiene que ser un paciente que ya conozca bien la técnica de cepillado, que esté motivado y que además cuando lleve los brackets continúe cepillándose aún mejor, porque se lo estamos poniendo más difícil simplemente por esto. Y sobre todo el tema de la dieta. Estas son las dos desventajas principales que tenemos cuando llevamos aparatos fijos. Cuando hablamos de quitar y poner, el tema de la dieta lo tenemos solucionado, porque una de las principales ventajas es que lo quitamos, comemos lo que queremos y lo volvemos a colocar. Entonces, esta desventaja que tiene el otro aparato ya realmente queda solucionada. Pero en cambio juega un papel más importante la colaboración. La higiene es exactamente lo mismo, pero aquí sí que contamos con la colaboración del paciente. Aunque se supone que un paciente que empieza ortodoncia normalmente está motivado y quiere continuar. Pero sí que a lo mejor aquí es cuando hay que poner un poquito más de énfasis en este aspecto. ¿Y qué pasa cuando a un niño que le empiezan a salir ya los dientes todos montados, entre sí, pues porque entiendo que no tienen espacio, ¿hay que esperar a que se le caigan todos o se les puede ir haciendo algún tipo de tratamiento? Lo ideal es empezar cuanto antes mejor.
porque hay varias teorías y muchas veces hay compañeros que dicen a los pacientes, no, nos esperamos a que caigan todos los dientes y cuando caigan todos los dientes ya veremos qué hacemos. Pero realmente uno de los potenciales más grandes que tiene la ortodoncia es que podemos hacer un tratamiento ortopédico en niños que funciona muy bien. Y un tratamiento ortopédico nos referimos a que cuando tenemos un maxilar, o sea, una parte de arriba de la boca más estrecha, una mandíbula más estrecha o más grande, o realmente no están bien colocados los huesos, podemos tratar en edades muy tempranas este tipo de maloclusiones y esto se trataría un tratamiento ortopédico. Entonces, es una de las ventajas muy grandes poder tratar un niño cuando es pequeño o cuando empieza a cambiar los dientes, porque realmente este tratamiento ortopédico lo que hará es que todos los dientes que vayan saliendo, todos los dientes definitivos, tengan espacio para salir. Muy bien. Y cuando un niño tiene los dientes superiores muy avanzados y mucho espacio entre los superiores y los inferiores, visto un poquito desde un perfil, ¿hay que esperar a que acaben de salir todos esos dientes para corregirlos? Este sería el típico caso ejemplo de lo que hemos hablado antes. O sea, esto sería la respuesta de un niño que ves que tiene los dientes superiores muy avanzados, que casi le cabe un dedo entre los dientes y esto respondería muchas veces a un problema ortopédico. ¿Qué pasa si, a grosso modo, también otra vez sería un niño que tiene el maxilar más avanzado, la mandíbula más atrás, y lo que tendríamos que corregir es, aparte de los dientes, las bases óseas? ¿Y cómo se corrigen esas bases óseas? ¿Con aparatos? Con aparatos también, ¿no? Sí. Que entiendo que empujan o estiran o cómo es. Es que... Sí, tenemos los aparatos de quitar y poner, los podemos modificar de la manera que necesitemos para conseguir los objetivos de tratamiento del paciente. Entonces, si tenemos un niño que tiene, por ejemplo, el paladar estrecho, el paladar avanzado, la mandíbula más hacia atrás, lo que podemos diseñar es un aparato de quitar y poner que se ponga arriba y abajo y que cuando el niño cierre ya encaje en la posición correcta a nivel de perfil. O sea, cuando el niño lleve el aparato, la mandíbula ya habrá avanzado un poco y además llevará unos tornillos el aparato que lo que haremos es ir haciendo espacio para los dientes que vayan saliendo o para que los dientes se puedan ir colocando mejor. Y entonces, si se le hace un tratamiento ortopédico a un niño, entiendo en esta primera fase que la necesita más y que, como ha comentado antes, que ya luego como que deja el espacio para que los otros dientes puedan ir saliendo poco a poco, ¿sería necesario llevar aparatología una vez acabado ese tratamiento o ya no? ¿O no es necesario que lo lleve? La idea es que el tratamiento ortopédico reduzca la posibilidad de tener que necesitar aparatos después. Qué bueno. Lo que pasa que esto no lo sabemos hasta que los dientes acaben de salir. Si me preguntas qué es lo más probable que pase, lo más probable es que sí que necesitemos una segunda fase, que es lo que llamamos segunda fase, pero como ya tendremos el tratamiento ortopédico corregido, entonces esta segunda fase va a ser mucho más corta, mucho más sencilla, porque ya tendremos los huesos, el espacio, el paladar ensanchado. Entonces esto va a ser mucho más sencillo. Y en los casos de un niño con rinitis alérgica, ¿no? Que los pobrecitos están siempre con la boca abierta y se les reseca y así, ¿es bueno que lleven aparatos en estos casos? ¿Se les puede realizar el tratamiento? Siempre cuando hacemos un diagnóstico es muy importante detectar cuando un niño tiene alergias, cuando un niño tiene respiración bucal, por ejemplo, cuando tiene unas amígdalas hipertróficas. Es muy frecuente la cara, lo que nosotros le llamamos una fascies adenoidea. O sea, es un niño que tiene unas amígdalas grandes, entonces muchas veces también las adenoides, y le cuesta respirar por la nariz. Entonces es un niño que necesita constantemente tener la boca abierta para poder respirar. Lo primero que hay que corregir es la respiración. O sea, nosotros ponemos los dientes rectos y queremos una buena función. Y además lo que queremos es que este resultado dure toda la vida. Es nuestro objetivo. Pero si no tenemos todos los elementos que nos van a favor, o sea, tenemos una buena respiración nasal, una posición de la lengua correcta, que aquí nos entraría también el tema de
Si es necesario, tenemos que derivar el niño al otorrino para el tema de la respiración nasal o para el tema de las amígdalas, pero si además tenemos una posición de la lengua abajo, porque claro, cuando queremos respirar por la boca, cuando necesitamos respirar por la boca, no podemos tener la lengua en su sitio, tenemos que tener la lengua abajo. Entonces hay que tratar también estas dos posiciones antes. Tema respiración, tema patrón de deglución, sellado labial, para poder tener un buen resultado en la ortodoncia. Y es muy importante poderlos hacer todo a la vez. Vale, vamos a intentar contestar dos preguntas que nos han hecho los oyentes, y una de ellas nos escribe Georgia y nos dice que se ha puesto una ortodoncia, se ha puesto unos brackers, pero luego que se le han alineado los dientes, ha empezado a movérsele durante mucho tiempo y no le han corregido. Es decir, se le mueven los dientes Una vez, después de quitar los después de brackets, quitar los brackers. porque estamos en fase de retención. Es lo que decíamos antes. Primero hacemos un tratamiento y cuando quitamos los brackets, que puede ser al cabo de un año, año y medio, el tiempo que sea, se acaba este tratamiento y empezamos una fase de retención. La fase de retención hay que hacerla sí o sí, no es opcional. Durará más tiempo, menos tiempo, se puede valorar qué tipos de aparatos ponemos, pero la fase de retención hay que hacerla. Si no se hace y se hace correctamente, hay este riesgo de recidiva. Vale. Esperemos haber contestado a Georgia la pregunta. Es que no la entendíamos muy bien. Nos escribe Pilar y dice: después de reunir gran cantidad de dinero para hacer la ortodoncia a mi hijo, que se lo ha hecho a los 14 años, resulta que ahora me dice el ortodoncista que entre los 17 y los 25 le pueden salir las muelas del juicio y esto me puede mover y desplazarme todo lo que he hecho. Es otra vez en la misma situación. Una vez acabamos la ortodoncia, tenemos una fase de retención y la fase de retención va a durar según la edad del niño, según la maloclusión inicial. Entonces, mientras se haga una correcta retención, no se tiene que preocupar por las muelas del juicio. Lo que hay que hacer es revisiones cuando toquen con las radiografías necesarias y cuando llegue el momento, si se ve que estas muelas del juicio no tendrán espacio para erupcionar, pues entonces se tomará la decisión de quitarlas. Pero hay que hacer una buena retención y un buen control, en este caso, pues con el ortodoncista y con el odontólogo para que le controle las muelas del juicio. Perfecto. Nos preguntan, ¿los alineadores son esos que también son invisibles? Y la pregunta viene, ¿puedo comer de todo con ellos puesto? Los alineadores son los que se llaman prácticamente invisibles. Hay gente a quien se les ve más, gente que se les ve menos, pero hoy en día son de los más estéticos que existen. La idea es quitarlos para comer, precisamente. Entonces, como los quitamos para desayunar, comer y cenar, sí, se puede comer de todo. ¿Y puedo beber con ellos, la segunda pregunta, bebidas calientes? Bebidas calientes no es recomendable. Te puedes tomar una bebida tibia, pero realmente la contraindicación más clara, más que caliente, sería todo lo que tiña. Porque, por ejemplo, hay gente que toma muchos cafés cada día, gente que toma muchos tés negros cada día. Entonces, cuando tomas muchos y el alineador se va tiñendo, aunque lo limpies mucho, cuesta mantenerlo limpio como el primer día. Entonces, en esto sí que es en lo que hay que tener más atención. ¿Y son duraderos los resultados de la ortodoncia invisible? Hoy en día es igual el resultado. O sea, cuando hacemos un tratamiento de ortodoncia, nosotros lo que queremos hacer es un tratamiento que dure en el tiempo. Simplemente lo que estamos haciendo es diferenciar si vamos a conseguir este tratamiento de la forma A o de la forma B, pero la idea es llegar al mismo sitio. Yo tengo una pregunta y es, en la fase de retención, ¿en qué consiste esa fase para realmente hacerla bien? Es decir, hay que llevar, es decir, si yo he llevado aparatos durante 4 años, luego tengo que seguir llevando aparatos en esa fase de retención, ¿y hasta qué punto más o menos dices, vale, ahora ya no se te van a mover? Normalmente lo que hacemos, 4 años de aparatos es mucho. Partimos de la base que normalmente hacemos 1 año y medio, 2, es lo habitual. Normalmente la pauta es 2 años de tratamiento de ortodoncia activo y después pasamos a fase de retención. Retención
Así, a grandes rasgos, tenemos una retención fija, que es un alambre que cementamos por detrás de los dientes y este queda ya fijo 24 horas, al que le puedes sumar a un aparato además de quitar y poner. Y entonces combinaciones puedes hacer muchas. O sea, puedes poner una retención fija, este alambre lo puedes poner arriba y abajo, y además un aparato de quitar y poner arriba y abajo. A veces pones uno de quitar y poner arriba con el fijo abajo. ¿De qué va a depender? Es que cada caso es diferente y cada maloclusión inicial, cada persona cuando empiezas cierra los dientes de una forma diferente. Entonces, lo ideal que es individualizar, aunque existe a grandes rasgos lo que harías en cualquier persona, pero lo ideal es individualizarlo. Tiempo puede ser, se recomienda que si tú quieres tener el mejor resultado posible, un tratamiento de 2 años, contamos con 2 años de retención de aparatos nocturnos cada noche. Y a partir de aquí se va valorando. A veces se puede alargar, a veces se puede intercalar los días, a veces puedes llegar a llevarlo solo un día a la semana. Realmente es importante hacer un buen control del paciente y ver realmente cuáles son sus necesidades. ¿Y la ortodoncia se podría llevar a cabo en caso de que faltasen dientes y haya que poner un implante? De hecho, hoy en día nos encontramos muchos de pacientes, como estamos tratando cada vez más adultos, nos encontramos muchos de estos tratamientos multidisciplinares. Realmente en la consulta 171 vemos muchos casos de pacientes que necesitan tratamientos periodontales, o sea, por ejemplo, tratamientos de encías, que además llevan ya implantes, están pendientes de colocar otros implantes, muchas veces necesitan también tratamiento estético. Y además sumamos temas de problemas de articulación, gente que les molesta la articulación. Entonces, la pregunta era, perdona, si se pueden utilizar Sí, se los podrían alineadores. utilizar. Sí, lo diseñas. Lo que hacemos es un plan de tratamiento individualizado a cada persona. No es lo mismo un niño de 12 años que tiene todos los dientes o una persona adulta que vamos a hacer esta planificación multidisciplinar. Y entonces nos reunimos todo el equipo y cada uno opina cuál es lo mejor para el paciente y en qué momento nos ponemos de acuerdo, en qué momento lo hacemos. Y doctora, ¿por qué hoy en día tenemos tan poco espacio para la salida de todos los dientes, incluido el tercer molar, que cada vez cuesta más que salga? Esto, la evolución nos juega muy mala pasada en este aspecto, porque realmente esto es como muchas veces, ¿no? Los niños que preguntan ¿por qué los colmillos tienen esta punta? O a veces la gente que desgasta la punta de los caninos, ¿no? Realmente es que hoy en día, con el tipo de alimentación que tenemos, que comemos todo purés, todo blando, todo bien cortado, no comemos nada duro, pues claro, es un tema de evolución que realmente se va atrofiando, algo que no se utiliza se atrofia. Pues es un poco lo que nos está pasando con la evolución y sobre todo que tiene un papel fundamental la dieta. Entonces es importante que los niños mastiquen ya desde pequeños y sobre todo que mastiquen por los dos lados y que mastiquen una manzana, una zanahoria, que cada vez cuesta más que mastiquen alimentos de este tipo. Y en el caso de los alineadores invisibles, ¿a partir de qué edad sería recomendable su uso? ¿O en cualquier momento se podrían usar? Siempre que necesitamos aparatos de ortodoncia, los alineadores a partir de los 6 años se pueden considerar una opción de tratamiento. Nosotros ya los hacemos a partir de 6 años, siempre y cuando hayan erupcionado por lo menos 2 dientes definitivos. ¿Y se podría llevar la ortodoncia invisible si hay alguna enfermedad periodontal previa? Siempre primero tiene que ser, el periodonto tiene que estar sano, los dientes tienen que estar sanos y la boca tiene que estar en las mejores condiciones. O sea, la ortodoncia digamos que es el último escalón dentro de la odontología. Siempre antes de colocar ortodoncia haremos una buena revisión para ver que no haya caries, que no hayan problemas de encías, que no hayan problemas periodontales y cuando lo tenemos todo controlado, todo tratado, entonces empezaríamos la ortodoncia. ¿Y qué problemas en sí corregiría la ortodoncia invisible? Es decir, hablamos de los espacios entre los dientes, la mordida, incluso la mordida cruzada. ¿Tiene otro tipo de utilidad, como por ejemplo, como descarga a la hora del bruxismo? Esto que comentas es muy interesante porque a veces los planteamos con los pacientes como una alternativa.
¿Qué pasa? Cada vez los pacientes somos más bruxistas, o sea, apretamos más. Antes solo eran bruxistas, para que no lo sepa, es quien aprieta los dientes arriba y abajo, los desgasta, y gente que a veces lo único que tiene es que tiene desgastes de los dientes, pero a veces lo que también tenemos es dolor en la musculatura facial. Hay gente que se levanta con dolores de cabeza o gente que tiene dolor de cabeza al finalizar el día porque se ha pasado el día apretando. ¿Qué pasa aquí? Que hasta ahora cuando colocábamos solo brackets, con los brackets, aunque sigas apretando, los dientes están en contacto. Entonces, el desgaste, si es una persona que aprieta mucho, este desgaste puede continuar. Cuando llevas alineadores, el desgaste lo frenas. Continuarás apretando igual, ¿sí? Pero como los dientes están recubiertos por el alineador, realmente después no continúan. Durante todo el tiempo, durante todo este proceso, los dientes no se continúan desgastando. Sí, respecto a la sensibilidad dental, después de hacer un tratamiento de ortodoncia, ¿puede empeorar o no tiene nada que ver a priori? No tendría que existir ninguna diferencia de sensibilidad. Si existe alguna diferencia será por otros motivos. Hay que mirar si hay un problema de recesión de encías o cualquier otro problema, pero no tendría que... O sea, el tratamiento de ortodoncia no implica tener más sensibilidad dental. Y respecto a la higiene, que ha hecho bastante hincapié, ¿no?, en el tema, ¿cuál es la manera adecuada de realmente cepillarse los dientes? Existen dos temas del tema de la higiene. Uno es la técnica, y esto lo explicamos siempre a los niños, adolescentes, adultos. Entonces, cepillarse los dientes bien requiere tiempo. Tiempo significa que necesitamos 2 minutos cada vez que acabamos de comer. Y sobre todo el momento más importante es por la noche, que es el momento justo del día en que, sobre todo cuando tratamos adolescentes, niños, les cuesta, antes de ir a dormir es el momento que más les cuesta. Y entonces te dicen, no, es que yo me cepillo los dientes cuando me levanto. Dices, bueno, pues cuando te levantas después de toda la noche realmente ya nos sirve de mucho menos. ¿Cuál es el momento más importante? Justo después de cenar. Después de cenar, antes de acostarse. Pero cuando ya cuesta un poco antes de acostarse, pues siempre es mejor lo que siempre decimos, ¿no?, a los padres y a los niños. Pues mejor acabas de cenar, te cepillas los dientes y así ya haces lo que quieras y ya no tienes que pensarlo. Pero sí que requiere tiempo. Si además lleva brackets, con los brackets este tiempo aumenta bastante. Porque claro, estamos dificultando, estamos cementando brackets en los dientes, poniendo alambres, poniendo gomas, que lo que hace es que retenga mucha más comida. Y entonces necesitamos más tiempo para poder eliminarla. Nos hace una pregunta David y nos hace referencia al hábito de fumar. Con los alineadores, que lo tengo pensado ponérmelo, ¿puedo fumar? El tabaco lo que pasa es que va a teñir los alineadores. Entonces, depende de la cantidad de cigarros que fume al día, se van a teñir más o menos. Lo ideal es aprovechar el momento para dejar de fumar. Así de claro se lo digo a David. Pero si no, intentar fumar lo mínimo, pero es por un tema de que se tiñan los alineadores. Y Carmen, más o menos, va por el mismo camino y nos dice, a mí me gusta siempre después que termino de trabajar tomarme mi cervecita, pero me molesta mucho tener que quitar y ponérmelo constantemente. ¿Puedo tomar la cerveza con los alineadores puestos? Es lo mismo que decíamos, algo a nivel puntual no habrá ningún problema. Si es algo que se convierte en un hábito cada día, pues lo ideal es intentar quitarlos las más veces que puedas. Pero si no, comes, te tomas la cerveza y después ya te los colocas. Yo le voy a lanzar una pregunta que ya se la he hecho a todos los compañeros que van pasando por aquí, pero sí me voy haciendo yo mi propio estudio, y es, ¿qué es preferible realmente, bajo su punto de vista, el cepillo manual o el cepillo eléctrico? Esto es como si me preguntas, no sé qué te han contestado mis compañeros y no me lo han dicho, pero esto es como si tú me preguntas, ¿yo qué llego antes, con una bici pedaleando o con una bici eléctrica? Pues es exactamente la misma respuesta. El cepillo eléctrico va muy bien, es muy cómodo, es mucho más fácil, pero el recurso del manual lo tienes que tener, porque comes fuera, te vas a casa de alguien y el cepillo, pues yo lo llevo siempre en el bolso, pero lo puedes llevar siempre encima. Entonces, siempre donde exista tecnología, yo creo que hay que aprovecharla.
pero sin olvidar que la técnica manual te acompañará siempre donde vayas. Qué buena, me ha gustado esa respuesta. ¿Sí? Sí. Es diferente La a la técnica de mis manual te acompañará compañeros. siempre donde vayas. Esto es eslogan, me encanta. Muy bien, muy bien. ¿Qué pasa, doctora, en caso de que aparezcan llagas o heridas producidas por los brackets? ¿Cómo debemos tratarlo? Lo ideal es prevenirlas. Cuando colocamos brackets, sí que se produce un cierto roce con la mejilla y con el labio, pero tenemos maneras de prevenirlas. Tenemos una cera, que siempre explicamos a los pacientes cómo se coloca cera o silicona, que se pega a los brackets y lo que hace es una protección con el labio y con la mejilla, y entonces de esta manera la previenes. Si aún así o no has utilizado la cera o la silicona y aún así, o las has utilizado y te han salido igualmente, o no las has utilizado correctamente o no suficiente y salen llagas, pues existen unos geles que puedes aplicar, porque lo que ayuda es a que estas llagas molesten menos y cicatricen antes. ¿Puede la ortodoncia invisible ocasionarme los herpes que me salen constantemente en el labio? En principio no tendría por qué, no tendría ninguna relación. Esto lo ideal es que vaya a la consulta y miren a ver qué pasa, pero no hay ninguna relación, según la literatura, en que puedan aparecer. Y respecto, esto no lo hemos hablado, si yo quiero llevar ortodoncia, ¿es necesario o a veces se da el hecho de que tenga que quitar algún diente para hacer ortodoncia? A veces pasa. Siempre es la última opción. Siempre intentamos hacer tratamientos de ortodoncia intentando conservar todos los dientes. Pero a veces, cuando hacemos el diagnóstico, vemos que realmente si queremos tener una buena alineación de los dientes y que además encajen bien, necesitamos quitar algún diente. En caso de pérdida de la férula, ¿cuál sería la conducta a seguir? En caso de un alineador, ¿te refieres? Normalmente lo que hacemos es pedir un alineador de repuesto. Lo que pasa que mientras este alineador de repuesto no llega, siempre pedimos a los pacientes que guarden el último alineador que han utilizado. O sea, normalmente todos van numerados. Un paciente a lo mejor está haciendo un tratamiento que va del 1 al 30 o del 1 al 25. Vas por el número 20, pierdes el 20. Siempre recomendamos que el anterior, o sea, en este caso el 19, lo tenga guardado. Entonces, mientras llega el alineador de repuesto, va usando el 19 y de esta manera no interrumpimos el tratamiento. Nos pregunta María, ¿qué son los bultos que tienen los alineadores? Los bultos les llamamos perlitas, que es más bonito que bultos, ¿no? En realidad son attachments. Son unos auxiliares de movimiento. O sea, estos attachments o attaches, que también se traduce, le llamamos de muchas maneras. Son unas bolitas que pegamos en los dientes, es resina, no se ve prácticamente nada y lo que nos ayudan es al movimiento de los dientes. O sea, si necesitamos un diente, a lo mejor los movimientos son diferentes. Un diente a lo mejor necesitará una rotación, otro necesitará bajar, otro necesitará subir. Entonces, pegamos diferentes tipos de attachments con una forma determinada para que nos ayuden a este movimiento. ¿Y qué son las bandas de ortodoncia? Las bandas cada vez se utilizan menos, pero sí que es verdad que a veces necesitamos utilizarlas. Cuando hablamos de brackets, los brackets se colocan en los dientes y actualmente el único sitio donde se pueden colocar bandas o acostumbramos a utilizar bandas es en los molares, en la zona posterior. Digamos que sería el sustituto del bracket o como pondríamos un bracket en la zona posterior. Cada vez se utilizan menos porque ahora ya en vez de bandas ponemos tubos, que sería como un bracket que se utiliza en el molar. La desventaja de la banda es que es como si fuera un anillo que recubre todo el molar. Entonces dificulta mucho la higiene y esto complica bastante a nivel gingival. Es lo que decíamos, cuanto más pequeño sea el aditamento que nosotros peguemos al diente, más fácil va a ser la higiene. Entonces siempre intentamos priorizar que se pueda realizar un cumplimiento correcto de la limpieza. Claro que sea cuanto más fisiológico mejor, ¿no? Y que añadas pues menos superficie, ¿no? Al final. Exacto, sí.
cuanta menos parte tengas recubierta, siempre y cuando hagan la misma función. Claro. Lo que no puedes hacer es suprimir una cosa por la otra. Pero si realmente hacen la misma función, hoy en día cada vez pegamos menos bandas y colocamos más tubos. Nos pregunta Nacho, una gran pregunta. Estoy por ponerme la ortodoncia invisible, pero no sé cuánto van a tardar en decirme cuándo me la tengo que poner y sobre todo cuánto me va a costar. Esto siempre se hace un estudio previo. Entonces me imagino que Nacho está en la fase de hacer el estudio. Cuando haces una consulta puedes tener una orientación, pero no tendrás un diagnóstico definitivo hasta que no hayas hecho un estudio. Y el estudio consiste en unos modelos, en hacer unas radiografías, unas cefalometrías, unos modelos. A partir de aquí se mira exactamente cuánto espacio tenemos, cuánto espacio necesitamos, y a partir de aquí le dirán cuál es su diagnóstico, su plan de tratamiento, y esto va a incluir el tiempo, la duración y todo lo que necesite saber. Pregunta Bea. Estoy por ponerme los brackets. O mi amiga me ha recomendado ortodoncia invisible. Pero claro, he visto que lleva cada semana una diferente que dice que le aprieta cada vez más. ¿Qué me recomienda? Si ponerse brackets o poner alineadores es diferente. Los motivos, no hay dos personas iguales, igual que no hay dos personas que perciban el tratamiento de la misma forma. Entonces, el criterio de elegir brackets o alineadores yo lo haría por los motivos que hemos comentado, por las ventajas o desventajas que tiene cada técnica. O sea, si realmente quiere llevar algo fijo, si realmente se va a cepillar bien, o si para ella es una prioridad que sea más cómodo, más estético, se pueda quitar para comer. Realmente el motivo para escoger una de las dos técnicas sería esta. ¿Y qué hay de la ortodoncia? De esos aparatos que se ponían como por la parte interior de la boca. ¿Eso se sigue utilizando? Los brackets linguales. Los brackets linguales se utilizaban mucho y yo me atrevería a decir, al menos en mi caso, ahora ya mucho menos, porque ¿qué pasa? Antes de que hubiera alineadores, antes de que se pudieran realizar pues, tratamientos con alineadores a todos los pacientes, o sea, de una forma general, porque claro, los alineadores salieron, pero cuando salieron era solo para un determinado tipo de movimientos muy localizados, muy sencillos, tratamientos cortos. Al principio no sustituían un tratamiento de ortodoncia fija. Entonces, la alternativa, quien quería una alternativa estética, cuando no existían alineadores, quien quería una alternativa estética a los brackets por fuera, no tenías más opción que colocar brackets linguales. Linguales son los que van por dentro. ¿Qué pasa? Que a nivel estético, ideales, porque una persona que lleva brackets linguales sonreía, nadie sabía que estaba haciendo tratamiento de ortodoncia y los dientes se iban moviendo. Perfecto. Pero la presión de la lengua, cada vez que hablas, fijaros cuántas veces tocamos la lengua con la zona interna del diente. O sea, este periodo de adaptación pues era mucho más largo. Pero funcionaban muy bien, muy estéticos y, claro, eran fijos también. Pero es exactamente lo mismo que el bracket por fuera, pero por dentro. ¿Y no había más riesgo de que aparecieran llagas por la lengua? Del roce, entiendo, ¿no? Mucho más tiempo en contacto claro. con la lengua. Digamos que con el bracket por fuera, el contacto lo tienes más con la mejilla y el labio. Y es más fácil de colocar la cera, que la cera aguante bien durante estos primeros días hasta que el labio y la mejilla se acostumbra. Cuando el bracket es por dentro, es por lingual, claro, el movimiento de la lengua es constante. Entonces, por eso la adaptación aumenta de tiempo. Muy bien. Vamos a dar paso a la última pregunta porque se nos ha acabado ya el tiempo. Y nos pregunta Anaís, tengo 4 diamantes en la parte de arriba de los dientes. ¿Me podré poner la ortodoncia invisible? Hay que mirar en qué localización tiene los diamantes que se ha puesto. Si no interfieren con el movimiento, con la colocación del attachment, pues a lo mejor se pueden mantener. Pero esto cuando vaya a la consulta se lo dirán. Muy bien, pues ha sido muy agradable. Creo que hemos aclarado una serie de dudas, preguntas que nos han estado haciendo sobre todo aquello relacionado con el mundo de la ortodoncia, que muchas veces no nos atrevemos a preguntarle a nuestro ortodoncista, pero sí lo hacemos a través de la radio porque nadie nos ve, ¿no?
Pues hemos hablado con la doctora María Montserrat Rigau Gay. Ella es doctora de odontología de la Universidad de Barcelona, donde ejerce también como profesora asociada de ortodoncia y trabaja como especialista de ortodoncia en el consultorio 171 del Centro Médico Tecno, del equipo Cosme Gay Skoda. Cualquier duda, cualquier cosa que tengan, pueden acercarse al Centro Médico Tecno, preguntar por el despacho del doctor Cosme Gay, allí la podrán encontrar, doctora. Perfecto. Agradecerle que haya compartido con nosotros esta tarde, que nos haya aclarado una serie de dudas que también teníamos nosotros. Y bueno, esperemos que vuelva pronto por aquí para compartir con nosotros sobre otro tema, otro programa. Muchas gracias a vosotros por la invitación. La verdad es que se me ha pasado volando, o sea que espero veros en otra ocasión. Carlos, como siempre, muchas gracias. Un Y placer. hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias.